¿Ya tuviste la sensación de ser dejado de lado por quien más debería estar a tu lado? ¿Ya dedicaste toda una vida a construir algo, solo para, al final, darte cuenta de que intentaban empujarte afuera en silencio? En el video de hoy vas a conocer la historia real y poderosa de Isabel Rojas, una mujer de 67 años que creó un imperio desde cero, y fue traicionada por sus propios hijos. Pero lo que ellos no esperaban es que Isabel todavía tenía un as bajo la manga, y que lo que parecía un final, en verdad, fue el inicio de una reviravolta que nadie consiguió controlar. Si alguna vez te sentiste descartado, subestimado o traicionado por quien más amaste, esta historia te va a tocar profundamente. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de justicia familiar. Se trata de lucidez, dignidad, y del momento exacto en que una madre deja de pedir respeto y empieza a actuar. ¿Tendrías tú esa valentía? Yo soy Isabel Rojas, tengo 67 años, y hasta hace poco pensaba que ya había vivido todo lo que necesitaba vivir. Durante más de 3 décadas, mi vida giró en torno a mi empresa, mi casa y mis hijos. Crié a los 3 prácticamente sola después de que su padre salió por esa puerta y nunca más miró atrás. Mientras muchos dudaban de mí, yo hacía jabones con hierbas que cultivaba en el patio y los vendía puerta a puerta. Años después, aquel aroma de lavanda que mezclaba con las manos se convirtió en el símbolo de una marca nacional. Esencia Rojas pasó a ser más que un negocio, era mi cuarto hijo, y yo creía que estaba dejando un legado bonito. Solo que el legado, aprendí demasiado tarde, también puede volverse moneda de cambio. Era un lunes, final de otoño, de esos en que el cielo amanece pálido y el viento golpea las ventanas como si quisiera decir algo. Yo estaba en la terraza, con mi taza de té de hibisco, un hábito antiguo que nunca abandoné, leyendo los últimos informes de la empresa. Siempre hago eso los lunes. Me gusta empezar la semana sabiendo dónde estamos, aunque ya no me incluyan en las decisiones como antes. Fue allí, con los ojos aún fijos en un gráfico de desempeño de las tiendas del sur, que recibí el mensaje de Marina. Mi celular vibró solo una vez. Abrí, leí, y por un segundo, pensé que estaba leyendo mal. Mamá, ha llegado el momento. Prepara los documentos para firmar tu salida. Era eso. Una frase escrita con frialdad quirúrgica. Sin buenos días. Sin siquiera un signo de interrogación. Era una orden, no una invitación. Me quedé mirando la pantalla como quien espera que las letras cambien solas, pero no cambiaron. El viento que golpeaba antes la ventana ahora parecía soplar dentro de mí. Y lo curioso es que no lloré. No me levanté de la silla. No llamé a nadie. Solo respiré hondo, cerré la aplicación de mensajes y fui a mi despacho. Me senté en el escritorio de madera oscura que compré cuando aún atendía clientes en el garaje de casa. Dejé el celular con cuidado junto al portarretratos con la foto antigua de los 3, Rodrigo con los dientes torcidos, Marina con las trenzas chuecas, Tomás con los ojos que sacaron a los míos. Tomé mi cuaderno negro, donde anoto decisiones que no pueden volver atrás, y escribí, día 6, 9:47, recibí el mensaje. Hora de actuar. Después de eso, marqué el número de Alejandro, mi abogado. Contestó como siempre, señora Rojas, ¿en qué puedo servirla? Y yo dije, prepar la venta. El 60%. Con urgencia. Y silencio. No había rabia en mi voz. Había algo más frío, lucidez. Alejandro guardó silencio unos segundos. Me conoce desde la época en que aún firmaba los contratos a mano, con los dedos manchados de aceite esencial. Sabía que, si yo pedía aquello, era porque algo muy serio había sucedido. Entendido, respondió. Pedí que contactara al Fondo Europeo que ya había demostrado interés meses antes, un grupo discreto, sólido, que valoraba la marca y, sobre todo, no hacía demasiadas preguntas. En los últimos tiempos ya venía previendo que algo así podía pasar. No es que quisiera vender, jamás. Pero aprendí, a golpes, que el peor error de una mujer que construye imperios es creer que sus hijos los respetarán solo porque llevan su apellido. Mientras él manejaba los trámites, me quedé allí, parada en la misma silla casi una hora. Solo me levanté cuando el sol ya daba en la repisa de libros que heredé de mi abuela. Fui a la cocina, preparé un café fuerte y dejé que la tetera silbara más de lo necesario. Era mi forma de oír algún sonido familiar en un día que ya no parecía mío. Por dentro, lo que sentía era una especie extraña de luto. No por salir de la empresa, sino por el silencio de mis hijos. No me convocaron a conversar. No intentaron entender mi lado. Me dieron un ultimátum como si yo fuera un estorbo. Y eso, más que cualquier cosa, dolió. Recordé cuando Marina tenía 9 años y hacía pulseritas de cordel para vender en la escuela. Yo compré todas, a escondidas, solo para que ella creyera que lo estaba logrando. Recordé a Rodrigo, que
Lloraba cuando no iba a sus presentaciones porque estaba en la feria vendiendo jabones. Y a Tomás, que solía decir que un día sería presidente de mamá. Pues bien, lo lograron. Y quizá ese fue mi mayor error: crié hijos para que fueran socios, pero se olvidaron de ser hijos primero. Con el tiempo se volvieron más ejecutivos que humanos. Y cuando me di cuenta, ya no me llamaban mamá, me decían Isabel en las reuniones. A las 14:30, Alejandro me mandó un mensaje: contrato firmado. Transferencia confirmada. A partir de ahora, el control es de ellos. Él quiso decir ellos, refiriéndose al fondo. Yo lo leí como mío. Porque, irónicamente, al sacarme de la empresa, mis hijos me devolvieron a mí misma. Miré por la ventana y vi una mariposa posarse en el helecho que planté hace años. Era azul oscura, de esas que parecen haber salido de un libro antiguo. En ese instante, sentí un alivio raro. Por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba que callara mi opinión o disfrazara mi incomodidad con una sonrisa. Yo había escogido salir a mi manera. Lo que sucedió después fue casi cinematográfico. Hacia las 17 horas, mi celular empezó a vibrar. 1, 2, 3 veces, hasta perder la cuenta. En la pantalla aparecían nombres que no veía hacía semanas: Rodrigo, Marina, Tomás, luego, oficina dirección, sede Campiñas, incluso un número del exterior que reconocí como de un antiguo socio del sector de envases sustentables. No contesté. Ninguno. Quedé sentada en el sillón del salón, mirando aquel aparato como si fuera un animal herido intentando moverse. Era gracioso, pasaron meses ignorándome. Y bastaron unas horas para convertirme en la persona más buscada de Brasil. A las 17:46 llegó un mensaje de Tomás: mamá, necesitamos hablar. Urgente. Luego otro de Marina: ¿qué fue lo que hiciste? Y por último, uno de Rodrigo: llama ahora. Por favor. Guardé el celular en el cajón y fui a preparar mi cena. Chayote salteado con arroz integral, nada especial. Pero comí, con la sensación de estar masticando mi propia libertad. Cada bocado era una respuesta no dada, una pena tragada en silencio. Era curioso cómo el silencio podía ser más poderoso que cualquier grito. Y, aquella noche, el silencio fue mi respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, me permití no resolver todo. Después de la cena, me senté en la hamaca de la terraza con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado y la luna llena parecía dibujada a lápiz. Allí, mirando al vacío, empecé a recordar los últimos meses con otros ojos. Pequeñas decisiones que tomaron sin mí, reuniones que programaron a última hora, las caras impacientes cuando preguntaba algo. Yo creía que era manía mía. O exceso de celo. Ahora entiendo que llevaban tiempo preparando mi salida. Solo que no contaban con mi respuesta. Creyeron que aceptaría en silencio. Que firmaría. Que me apartaría callada, como si mi historia pudiera cerrarse con un PDF. Aquella noche dormí como hacía años no dormía. El teléfono siguió sonando hasta pasada la medianoche, pero puse el silencio. Soñé con mi abuela, la que me enseñó a hacer jabón de castaña en la infancia. Aparecía joven, con un pañuelo rojo en el cabello, diciéndome: nunca aceptes menos de lo que construiste con tus propias manos. Desperté a las 6 horas, como siempre, pero con algo distinto dentro de mí. No era pena. Era claridad. Aquella venta no fue venganza. Fue un acto de respeto, conmigo misma. A la mañana siguiente tomé mi té de hibisco sentada en el mismo lugar de siempre, pero con otra postura. Por primera vez en mucho tiempo, no abrí los informes. En vez de eso, saqué una carta antigua de mi marido, la que dejó cuando se fue. Era corta, cobarde, mal escrita. Necesito encontrar mi libertad, decía. Yo me las arreglé con su ausencia y la presencia constante de 3 niños asustados. Ahora, tantos años después, entendí que yo también merecía esa tal libertad. No para huir, sino para elegir. Y eso fue lo que hice. Elegí salir del lugar, donde ya no era bienvenida, con dignidad. Cerca de las 9 horas, Marina apareció frente a mi casa. Llevaba ropa de gimnasio, como si hubiera venido corriendo, pero con el rostro rojo, no de cansancio, de rabia. Aplaudía, gritaba mi nombre como si yo estuviera sorda. La vi por la rendija de la cortina, pero no abrí. Me senté en el sofá y esperé. Después vinieron los toques insistentes al timbre. Y entonces, un billete deslizado bajo la puerta: no podías hacernos esto. Esto no es justo. Justo. La palabra resonó como una broma de mal gusto. ¿Lo que me hicieron a mí, entonces? ¿Cómo se aparta a una madre y aún se considera justo? No respondí. Ni ese día, ni los siguientes.
Rodrigo llamó tanto que mi operadora me envió una notificación preguntando si quería bloquear llamadas insistentes. Me hizo gracia. Tomás, que siempre fue el más callado, mandó un mensaje distinto: si fue por pena, podemos conversar. Solo no nos excluyas así. Casi me atrapó. Pero no era por pena. Era cuestión de postura. De aprender, incluso a los 67, que ningún amor justifica la humillación. Fui criada para creer que madre aguanta todo, que madre se anula, que madre es base. Pero la base no es alfombra. Y en ese momento, estaba cansada de que me pisaran en nombre del amor. Al tercer día, la dirección de la empresa me envió un correo protocolar pidiendo una conversación de alineación con los nuevos accionistas. Sonreí. Qué gracioso como todo cambia cuando el control se escapa de las manos de quien creía mandar en todo. Yo sabía que el fondo exigiría cambios. Eran discretos, pero firmes. No aceptaban nepotismo, no admitían decisiones por lazos sanguíneos. Con el tiempo, mis hijos entenderían que no se juega con el legado, y que la herencia no es un derecho automático, es consecuencia del respeto. Querían excluirme del juego, y terminaron perdiendo el tablero. Al final de esa semana, fui a la fábrica. No avisé a nadie. Entré por la puerta trasera, como al principio, cuando aún entregaba jabones en bolsas de feria. El portero, un señor llamado Seca, me reconoció al instante. «¿Doña Isabel?» «Qué sorpresa buena», dijo, con una sonrisa amplia y sincera. Yo le devolví la sonrisa. Era bueno ser reconocida por quien siempre estuvo allí, incluso cuando los de dentro ya me habían olvidado. Caminé por los pasillos en silencio. Los mismos azulejos claros, el mismo olor a lavanda mezclado con romero. Aquello aún era mío, aunque los papeles dijeran otra cosa. En la sala de producción vi a Claudia, que está conmigo hace más de 20 años. Llevaba un delantal, guantes manchados de esencia de manzanilla, batiendo con paciencia una mezcladora gigante. Cuando me vio, lo soltó todo y vino a abrazarme. Fue un abrazo apretado, de esos que no piden explicación. Estoy enterada de lo que pasó, y, mira, lo entiendo. Cansarse de ser ignorada también es un tipo de luto, ¿no? Yo solo asentí. A veces, no hace falta decir nada. Ella me llevó a la cocina, me sirvió un café con galleta de almidón y se quedó sentada conmigo, hablando de cosas simples. Por un momento, me sentí persona de nuevo. No solo la fundadora, sino Isabel. Mientras volvía a casa, pensé en todo lo que renuncié para construir esa marca. Fueron años de noches sin dormir, de cuentas apretadas, de ropa reciclada, de cansancio escondido tras labial rojo. Cuando alguien decía que mi empresa era un éxito, yo sonreía, pero por dentro recordaba cuánto dolió. Y eso era lo que más me dolía ahora, ver a mis propios hijos tratando aquello como si hubiera nacido listo. Como si yo hubiera heredado algo de alguien, y no inventado todo desde cero. Nunca supieron lo que es vender jabón puerta a puerta con un niño en brazos. Y quizá por eso, no supieron respetar la raíz. La semana siguiente recibí una carta formal del consejo de la empresa, ahora bajo nueva administración, invitando a una ceremonia simbólica de y homenaje a la fundadora. Me pareció de un cinismo grotesco. Pero fui. Llegué vestida de blanco, pelo recogido, labial oscuro, ojos firmes. Cuando entré al auditorio, las miradas se volvieron hacia mí con una mezcla de culpa, curiosidad y miedo. Mis hijos estaban en la primera fila. Rodrigo miraba al suelo. Marina cruzaba los brazos, incómoda. Tomás, ese sí, me miraba a los ojos, y había en ellos algo parecido al arrepentimiento. Pero no fui allí a buscar reconciliación. Fui a dejar claro que no me habían destruido. Solo me habían liberado. En el escenario montaron una mesa con flores artificiales y un micrófono que chirriaba. Me llamaron como fundadora e inspiración eterna de la marca Esencia Rojas. Un joven presentador, que claramente ni sabía bien mi apellido, leyó un texto ensayado sobre gratitud y valores familiares. Escuchar eso me dio ganas de reír o de llorar. Pero permanecí en pie, con postura firme, hasta que me pasaron el micrófono. Y entonces hablé. No para provocar. No para herir. Hablé como siempre hablé, con verdad. Cuando empecé esta empresa, lavaba pañales y ollas al mismo tiempo. Nunca tuve plan de negocios, solo fe. Y lo que construí aquí no fue apenas una marca, fue una elección de vida. Hoy, me despojo formalmente de este puesto. Pero sepan, la dignidad no se transfiere por contrato. Se sostiene o se pierde. Y cada uno sabrá, en el silencio de la conciencia, qué hizo con la suya. El auditorio quedó en silencio largos segundos. Después, un aplauso tibio, protocolar. Mis hijos no se levantaron. No vinieron a abrazarme. Solo Tomás,
Al final, se acercó, tocó mi brazo suavemente y susurró, «Perdón, mamá». Lo miré con ternura, pero no respondí. Porque a veces, perdonar es no decir nada, es dejar que el tiempo haga su trabajo. Volví a casa más ligera. Me quité los zapatos, encendí un incienso de jazmín y me senté en mi terraza. Sentí que algo dentro de mí se cerraba con un clic. Un capítulo cerrado. Sin rencor. Pero con la firmeza de quien aprendió a elegirse. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no solitarios. Recibí llamadas de ex-empleados, mensajes de proveedores antiguos, hasta de clientes que acompañaron la trayectoria de la marca desde el inicio. Todos decían más o menos lo mismo: usted fue valiente. Pero valentía es un nombre bonito para un dolor que uno decide no aceptar más. Empecé a escribir memorias. No para publicar, sino para mí. Una forma de no olvidar quién fui antes de ser la madre de Rodrigo, la empresaria de éxito, la fundadora. Yo fui la niña que plantaba menta en el patio de la madre y soñaba con perfumar el mundo. A veces, todavía me pregunto si ellos se arrepienten. Sí, en algún momento, sienten la ausencia de la madre, no de la ejecutiva, sino de la mujer que empacaba viandas para que las llevaran a escondidas a la empresa, fingiendo que eran de restaurante. Pero aprendí a no esperar reconocimiento de quien aún no entendió el valor del silencio que sostuvo el mundo. No soy amarga. Solo aprendí que el amor también tiene límite. Y que mantenerse entera, incluso con el corazón resquebrajado, es el mayor legado que una madre puede dejar. Un mes después de aquella ceremonia, se anunció el primer cambio concreto en la empresa. El fondo decidió extinguir cargos heredados, cortar privilegios y revisar todos los contratos de suministro. Mis hijos, que siempre pensaron que tenían silla cativa, sintieron el peso de la profesionalización. Marina perdió el puesto de directora de marketing. Rodrigo pasó a responder ante un consejo que no consideraba su apellido. Tomás fue reubicado en un área técnica, algo que, al menos, dominaba. No me alegré por eso. Pero tampoco me entristecí. Era la vida haciendo su trabajo, separando lazos de sangre de competencia real. Supe de ellos por terceros. Nunca más nos sentamos a la misma mesa. Ni almuerzo dominical, ni Navidad. Una ausencia dolorosa, pero necesaria. Porque hay cosas que solo cicatrizan en la distancia. Y yo necesitaba escucharme. Con el tiempo, la casa grande donde vivía sola empezó a parecer demasiado espaciosa. Cada cuarto cargaba un eco, un recuerdo, un grito tragado. Decidí entonces vender. Compré un apartamento más pequeño, con terraza soleada, en el centro antiguo de la ciudad. Era un vecindario vivo, lleno de árboles y gente que charla en la puerta. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que vivía en un lugar que me cabía. En el nuevo apartamento planté albahaca en la terraza, colgué cortinas de lino claro y puse fotos mías de juventud en el estante. Sin nadie más a quien agradar. Volví a vestirme como quería, blusas coloridas, collares grandes, pies descalzos siempre que fuera posible. Redescubrí el placer de cocinar para mí, de dormir con el ruido de la calle, de tomar café leyendo libros antiguos subrayados a lápiz. Un día, una vecina me preguntó qué hacía. Respondí, hoy, me cuido. Después de 40 años cuidando de otros, era lo mínimo. Ella sonrió, y supe que entendió. Cierto domingo, caminando por la feria de artesanía de la ciudad, vi un puestito vendiendo jabones artesanales. No resistí. Me acerqué, tomé uno en la mano, era de lavanda con miel. La chica que los vendía era joven, tenía las manos manchadas de tinta y hablaba con entusiasmo. Compré 3 unidades. Cuando me dio el cambio, dijo, algún día quiero tener una tienda solo mía. Sonreí y le deseé buena suerte. No conté mi historia. No di consejos. Solo deseé que fuera feliz con lo que construyera, y que nunca dejara que nadie le quitara lo que hiciera con amor. Algunas noches todavía despierto, pensando en el olor de la fábrica, en el sonido de los bidones de esencia al abrir, en el calor sofocante del sector de producción. Fueron tantos años que mi cuerpo parece llevarlos en la piel. No es nostalgia, es memoria. Como quien recuerda un viejo amor que enseñó mucho, pero también hirió. A veces, me sorprendo queriendo escribir una carta a mis hijos. No para cobrar, ni para acusar. Solo para decir, estoy bien. Y espero que ustedes también lo estén. Pero siempre que pienso en ponerlo en papel, recuerdo su silencio en los momentos en que más los necesité. Y desisto. No por orgullo. Por preservación. Fue en ese silencio que aprendí a escucharme. Empecé a asistir a un club de lectura cerca de casa. Somos 10 mujeres, todas por encima de los 60. Compartimos libros, recetas e historias de pérdidas que no cabrían en ninguna reunión de dirección. Allí, nadie me llama fundadora, empresaria, ni me pide favores.
Me llaman Isabel. Y nada más. Es reconfortante ser solo eso. Conocí a una señora llamada Dolores que perdió al marido y nunca tuvo hijos. Me dijo una vez, tú creaste una marca. Yo creé un jardín. Al final, todo es cuidado. Nunca olvidé esa frase. Porque es verdad. Lo que vale, en el fondo, es el cuidado que ponemos en las cosas. Dolores me enseñó a hacer un licor de cáscara de naranja y una crema de manos con aceite de copaíba. Empecé a producir de nuevo, solo para mí, para las amigas, para la vecindad. Sin marca, sin etiqueta. Solo esencia. Un día, Tomás envió un correo. No para hablar de la empresa, sino para saber cómo estaba. Dijo que la nueva gestión era dura, que extrañaba la forma en que yo hacía las cosas. Estuve mirando ese mensaje casi una hora. Era la primera vez, en meses, que alguien me preguntaba cómo estaba, y no qué pretendía hacer. No respondí de inmediato. Esperé 3 días. Y entonces escribí, estoy bien. Y espero que te estés convirtiendo en el hombre que siempre tuviste potencial de ser. Él respondió, mamá, ¿puedo visitarte? Fixé un domingo. Preparé una tarta de palmito que le encantaba cuando niño. Cuando tocó el timbre, tardé unos segundos en abrir. No sabía cómo sería. Pero cuando vi a aquel hombre de traje mal planchado y ojos cansados, entendí que no venía como ejecutivo. Venía como hijo. Entró, me abrazó con fuerza. Quedamos en silencio largos minutos. Y fue allí, en aquella sala nueva, rodeada de plantas y olores antiguos, que comprendí que algunas reconciliaciones no necesitan palabras. Solo presencia. Conversamos poco aquel día. Nada sobre contratos, empresa o decisiones pasadas. Tomás me habló de su hija más pequeña, de la dificultad de equilibrar trabajo y familia, de la terapia que empezó después de la reestructuración. Yo escuché todo con atención, pero sin intervenir. Quise que sintiera que hablaba con alguien, y no rindiendo cuentas. Cuando se despidió, me besó en la frente y dijo, tú aún eres el corazón de todo esto, ¿lo sabías? Respondí con una sonrisa calma, y cerré la puerta con un sentimiento agridulce en el pecho. Porque sí, él era mi hijo. Pero ahora, yo era más que su madre. Después de la visita de Tomás, empecé a mirar mis días con una ligereza distinta. Ya no esperaba telefonazos. No hacía planes en torno a reuniones. Me levantaba temprano para caminar en el parque, escribir en el cuaderno de tapa azul que compré en una feria y observar a las señoras charlando en la plaza de la esquina. Una de ellas, doña Arminda, me dijo, tienes ojos de quien vio el fondo del pozo, pero no se quedó allí. Reí con la metáfora, pero entendí lo que quiso decir. Bajé muchos peldaños. Pero subí de nuevo. Y ahora, cada paso mío era más consciente, más mío. En uno de esos días recibí una invitación para dar una charla en una universidad local, sobre emprendimiento femenino. Al principio pensé en rechazar. Ya no quería más reflectores. Pero luego recordé cuántas jóvenes sueñan con independencia y no tienen con quién aprender. Acepté. Fui con labial rojo, como en los viejos tiempos, y conté mi historia con detalles. Hablé del dolor de empezar sola, del miedo de fallar, de las noches con olor a jabón y lágrimas. Pero también hablé del orgullo de haber creado algo de la nada. Y de cómo, a veces, es preciso perder todo para recordar quién eres. Al final de la charla, una chica se acercó con los ojos llenos de brillo. Mi madre siempre habló de usted. Vendía sus jabones en el interior. Dijo que aprendió con usted a no agachar la cabeza. Aquello me emocionó. No era sobre la empresa, ni sobre los números. Era sobre el impacto silencioso que dejamos en la gente sin siquiera saberlo. Volví a casa con el corazón caliente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no había terminado. Solo había cambiado de vía. Y quizá, justo por eso, estaba más viva que nunca. Tras aquella charla surgieron otras invitaciones. Nada grandioso, círculos de conversación en centros comunitarios, encuentros con jóvenes emprendedoras, talleres de cosméticos naturales en escuelas públicas. Iba sin pretensión, con mis cuadernos antiguos y mi caja de esencias. Hablaba con franqueza, sin fórmulas mágicas. Diciendo que emprender es, sobre todo, resistir, y que resistir, muchas veces, significa seguir incluso cuando nadie más cree. En esas charlas redescubrí una parte mía que estaba dormida, la mujer que enseñaba con las manos, con la mirada, con el ejemplo. No la empresaria de escenario, sino la mentora de la vida real. Cierta tarde, después de uno de esos talleres, paré en una cafetería pequeña, casi escondida entre 2 librerías. Pedí un té y un trozo de pastel de maíz. La camarera, una chica de sonrisa tímida, me miró y dijo, usted es Isabel, ¿verdad? De Esencia Rojas. Asentí con una sonrisa discreta.
Ella agregó, mi abuela usaba las cremas de su marca hasta el final de la vida. Decía que sentía que estaban hechas por una mujer de verdad. Aquello me emocionó de forma inesperada. Porque en el fondo, eso era lo que siempre quise, que cada producto mío llevara un poco de verdad. Y que esa verdad tocara a alguien. En casa, esa noche, releí algunas cartas antiguas de mis hijos. Guardaba todo en una caja de cartón con olor a eucalipto. Había dibujos de la infancia, tarjetas del Día de la Madre, billetes de agradecimiento por haber ido a la reunión de la escuela aunque estuvieras cansada. Allí estaban los hijos que crié, antes de los cargos, los trajes, las salas de reunión. Cerré la caja con cuidado y la guardé de nuevo en lo alto del armario. No como un peso, sino como memoria. Porque aunque el presente esté fracturado, el pasado aún guarda sus delicadezas. Y aprendí a mirarlo sin dolor. Al día siguiente fui a visitar a una amiga antigua, Eloísa, que pasó por algo semejante. También fue apartada de la empresa que ayudó a levantar, también por sus propios hijos. Conversamos horas. Lloramos un poco. Reímos bastante. Al final de la tarde me dijo algo que resonó en mi cabeza durante días, sabes, Isa, a veces los hijos crecen tanto que se olvidan de mirar atrás. Y a veces hay que dejarlos ir, no por falta de amor, sino por exceso de amor propio. Volví a casa con esa frase en el alma. Era eso. Amor propio. Fue por el que vendí. Fue por el que me elegí. Aquella noche soñé con mi antiguo patio. Yo era joven, el cabello atado con pañuelo floreado, y hervía hojas de eucalipto en una olla grande, mientras los niños corrían alrededor, riendo. Desperté con una mezcla de nostalgia y paz. Porque, a pesar de todo, fui feliz. Incluso en los días más duros, todo lo hacía con amor. Y ahora, incluso con menos gente cerca, incluso con los silencios y las rupturas, sentía que todavía podía construir cosas bonitas. Quizá no empresas, ni fortunas, pero encuentros, presencias, pequeños momentos llenos de verdad. Decidí entonces abrir mi casa a un grupo de mujeres del barrio. Cada miércoles por la tarde, servía café, pan de queso y recibía a quienes quisieran conversar, aprender a hacer jabón natural o simplemente respirar un poco. Llamamos al encuentro, cuarta esencia. Se volvió un ritual. Gente de todas las edades acudía, desde jóvenes buscando autonomía hasta señoras redescubriendo sus talentos. Aquello me devolvió una sensación de propósito. Sin credencial, sin reuniones, sin meta. Solo intercambio. Y eso era lo que necesitaba, intercambiar, no competir. Enseñar, pero también escuchar. Un día, en uno de esos miércoles, Marina apareció. Llegó sin avisar, con una expresión tensa en el rostro. Las mujeres se miraron entre sí. Pedí permiso y la llevé a la terraza. Parecía más pequeña, más frágil. Se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Vine a pedirte perdón, dijo, con voz baja. Nos equivocamos feo. Yo me equivoqué. Sentí todo mi cuerpo reaccionar, no de rabia, sino de cautela. Respiré hondo y pregunté, ¿viniste como hija o como socia? Vaciló. Como hija. Porque no sé cómo ser eso sin que pienses que es demasiado tarde. La miré a los ojos y dije, entonces siéntate. Empecemos por ahí. Quedamos en la terraza horas. Marina habló de las presiones que sentía, de las peleas con los hermanos, de las noches sin dormir desde que ocurrió la venta. Creímos que te estábamos protegiendo. O, tal vez, solo quisimos tomar el control que creíamos nuestro por derecho. Pero olvidamos quién creó todo esto. Y olvidamos quién eras tú fuera del papel de madre. Yo la escuchaba en silencio. Cada palabra suya parecía coser, con hilo fino, un rasgón que hacía tiempo ya. Ni intentaba remendar. No era una disculpa lo que lo arreglaba todo. Pero era un paso. Y los pasos, cuando se dan con verdad, marcan diferencia. Después de esa conversación, Marina empezó a visitarme con cierta frecuencia. Nada grandioso, un café aquí, un pan de queso allá, algunos intentos de charla. Al principio, todo aún estaba lleno de cuidado, como si pisáramos terreno inestable. Pero, poco a poco, fuimos bajando las defensas. Me contó que empezó terapia, que se alejó temporalmente de las funciones en la empresa y que intentaba entender dónde se torció todo, en ella, en los hermanos, en nosotras. Yo la escuchaba con atención, pero sin prisa por arreglar lo que no se rompió de una vez. Las relaciones se agrietan poco a poco, y solo se suturan así también, despacio. Rodrigo, en cambio, seguía en silencio. Recibí un único mensaje suyo, corto, casi burocrático, espero que estés bien. No respondí. No por rencor, sino porque sentí que aún se dirigía a mí como quien redacta un correo, no como quien busca reencuentro. Quizá era su modo de lidiar con la culpa.
O tal vez no estuviera listo. Y está bien. Llega un momento en que uno entiende que no va a resolver todo, ni todos los lazos se rehacen, y eso no significa que no hubo amor. Solo significa que cada cual maneja el dolor como puede. Y el tiempo, ese sí, es el verdadero consejero. Tomás fue el que más se acercó. Llamaba, preguntaba cómo estaba, mandaba fotos de las hijas, contaba los desafíos de la nueva rutina. Parecía aliviado por no tener que fingir ser lo que no era. Mamá, nunca quise ese cargo. Solo lo acepté porque parecía el camino natural, pero aquello me devoraba por dentro. Yo entendía. ¿Cuántas veces yo también me devoré por dentro para mantener todo en pie? ¿Cuántas veces sonreí sin ganas, dormí con dolor de espalda, hice entregas llorando al volante? La diferencia es que, ahora, ya no lo hacía por nadie. Ni por los hijos. Y eso era liberador. Un día, Tomás vino con las 2 hijas. Las niñas jugaron con mis plantas, comieron galleta de almidón y me hicieron preguntas graciosas sobre cómo se hacía jabón. Me vi en ellas. Me vi en mí. Mientras veía a las 2 reír en la terraza, Tomás me miró y dijo, quiero que aprendan contigo lo que es hacer las cosas con amor. Contuve el llanto. Porque allí, en ese instante, entendí que no todo estaba perdido. Tal vez nunca volviera a tener una relación igual con los 3. Pero con él, al menos, algo nuevo nacía. Una nueva forma de maternidad. Sin control. Sin pena. Solo presencia. Conforme pasaron los meses, me fui dando cuenta de que aquel corte, duro, inesperado, casi cruel, había sido, en realidad, el inicio de una vida más verdadera. Yo, que siempre fui llamada fuerte, descubrí que la fuerza no es resistir hasta el final, sino saber cuándo soltar. Y solté. Solté la empresa, solté la culpa, solté los papeles que me dieron sin preguntar si aún los quería. Empecé a vivir con más ligereza. Dormía mejor. Hasta se me dejó de caer el cabello. Una vecina me dijo, tienes otro brillo en la cara. Y respondí, es que ahora existo para mí. Cierto día, caminando por un parque cercano, vi a una mujer anciana sentada sola en un banco. Tenía la mirada perdida y sostenía un bolsito en el regazo como si cargara el mundo allí dentro. Me senté a su lado sin decir nada. Después de algunos minutos, me preguntó, ¿tú también sientes que, después de cierta edad, una se vuelve invisible? Y le dije, ya lo sentí. Pero hoy no más. Porque dejé de esperar que me vean. Yo me veo. Sonrió, una sonrisa pequeña, de esquina de boca, pero que lo decía todo. Compartimos una tarde silenciosa, entre hojas secas e intercambios de mirada. Y volvimos cada una a su rincón con menos soledad. Ese encuentro me hizo reflexionar mucho. Durante años, fui admirada, solicitada, consultada. Luego, descartada. Pero lo más peligroso fue cuando yo misma empecé a creer que ya no era necesaria. Y fue ahí cuando todo comenzó a desandar. Cuando uno olvida su propio valor, los otros lo perciben. Y se aprovechan. Hoy, no permito más eso. Ni de hijos, ni de extraños. Quien quiera estar cerca, necesita entender que mi compañía no es obligación ni conveniencia, es elección. Y elección exige respeto. Eso es lo que enseño a las mujeres en nuestras cuartas esencia, que envejecer no es desaparecer. Es florecer a tu propio ritmo. En uno de esos encuentros recibí un billete anónimo. Estaba escrito a mano, papel simple, pero con palabras que me golpearon como flecha. Me diste valor para salir de un matrimonio que me apagaba. Gracias por existir. No sé quién lo escribió. Nunca lo supe. Pero guardé ese papel como un trofeo íntimo. Porque eso era lo que me movía ahora, saber que mi dolor, mi elección, mi trayectoria silenciosa, podían encender algo en otra mujer. Nunca pensé que, a los 67, mi papel en el mundo sería empezar de nuevo. Pero quizá eso sea lo bonito de la vida, siempre nos da chance de reescribir el final. A algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber vendido el 60%. Y la respuesta es siempre la misma, no. Porque no fue una decisión impensada, ni tomada en caliente. Fue, en realidad, el gesto más consciente que di en décadas. Aquella empresa me formó, me endureció y me dio voz. Pero llegó un punto en que mi voz resonaba en un auditorio vacío. Y no hay legado que sobreviva al desdén. Vender no fue rendirse, fue recuperar lo más valioso, mi tiempo, mi paz, mi esencia. La verdadera, no la del envase. Veces pienso en cómo mis hijos cuentan esta historia. ¿Dirán que fui radical? ¿Qué exageré? ¿Qué actué a sus espaldas? No lo sé. Y, sinceramente, dejé de intentar controlar la narrativa. Cada uno carga sus propios espejos y decide dónde mirar. Yo solo espero que, algún día, vean lo que yo vi, que el amor, cuando se vuelve deuda, deja de ser amor.
y que el respeto no se impone con apellido o estructura de poder. Se conquista y se cultiva. Si algún día entienden eso, genial. Si no, seguiré mi camino en paz. Porque ya no ando esperando aplauso. Camino por conciencia. Un domingo cualquiera, decidí visitar la tumba de mi madre. Llevé flores de mi jardín, como a ella le gustaban, margaritas y romeros. Me quedé allí un buen rato, sentada en el césped, conversando en silencio con ella. Le dije que estaba bien, que estaba entera, y que había entendido por fin lo que siempre quiso enseñarme con su forma sencilla de vivir: no te conviertas en prisionera de nada que tú misma creaste. Salí de allí con los ojos húmedos, pero el pecho tranquilo, como si ese momento fuera la firma final del ciclo que había comenzado con el mensaje frío de mis hijos. De regreso, pasé por la panadería y compré un trozo de pastel de maíz. Lo comí sentada en la plaza, viendo a los niños correr y a las señoras charlar. Y en ese instante, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No frente a una mesa de reunión, ni entre papeles y gráficos, sino allí, en medio de la vida común, saboreando el presente. Sin prisa. Porque el mayor lucro que logré en toda mi trayectoria fue reencontrarme conmigo misma. Y eso, ningún contrato puede quitar. Fue más o menos por esa época que empecé a escribir mis memorias con más empeño. No con intención de publicar, ni de convertirme en referencia. Era un compromiso conmigo misma. Cada capítulo contaba no solo mi historia empresarial, sino también los momentos invisibles, los días en que lloré en el baño para no asustar a los niños, las noches en que vendí jabón bajo la lluvia con la blusa empapada, los cumpleaños que pasé preparando planillas. Escribí sobre el miedo, la culpa, la alegría de cada pequeña conquista. Y, por encima de todo, sobre lo que significa ser mujer y emprendedora en un mundo que exige fuerza y entrega, pero se asusta cuando ponemos límite. Escribir me ayudó a recordar quién fui antes de los cargos, antes de los títulos, antes incluso de la maternidad. Recordé a la niña que amaba el olor de la tierra mojada, a la adolescente que quería ser bióloga, a la joven que bailaba bolero con la radio a todo volumen mientras los hijos dormían. Descubrí que, durante años, me fui apagando para caber en lo que esperaban de mí. Y que, ahora, ya no cabía más en ninguna expectativa. Me sentía dueña de mí. Y eso sí, era libertad. Un día, la coordinadora de un centro cultural me invitó a hacer una exposición sensorial: jabones, plantas, objetos y fragmentos de mi cuaderno de memorias. Me pareció una propuesta linda. Hice todo con calma, con la ayuda de las mujeres del grupo de la cuarta esencia. Preparamos los aromas, imprimimos frases en papeles reciclados, montamos un espacio pequeño, acogedor, donde cada visitante pudiera conectarse con un recuerdo propio. El primer día de la exposición apareció una señora con muletas, acompañada de su nieta. Tomó un jabón de anís y dijo: «Este olor me recuerda a mi madre. Ella lo usaba cuando me peinaba». Y supe, allí mismo, que había hecho algo que de verdad tocaba. Al salir, la nieta se acercó y dijo: «Hizo sonreír a mi abuela. Y ella casi nunca sonríe». Aquello me emocionó. No porque fuera un elogio, sino porque me recordaba que mi trabajo siempre trató de eso: despertar algo en alguien. No era acerca del lucro, ni de la expansión. Era acerca de tocar. Y ver, incluso años después de todo, que aún existía espacio para eso, fue como recuperar un pedazo de mi alma que creía perdido. La exposición quedó abierta 2 semanas. El último día, Marina apareció. Esta vez, sin tensión en el rostro, sin justificativas. Solo ella, con un cuaderno en las manos. «Escribí algo para ti», dijo. Abrí allí mismo. Era una carta. No de disculpas, sino de reconocimiento. Hablaba de cómo fue crecer viendo mi fuerza, pero también mi agotamiento. De cómo, sin darse cuenta, ella y los hermanos fueron reproduciendo aquello que prometieron no repetir: silenciar a la mujer que los crió. Decía que no esperaba perdón inmediato, pero quería que yo supiera que estaba intentando ser mejor. La abracé. Por primera vez, sin muros entre nosotras. Después de ese día algo se reequilibró entre nosotras. No volvimos a ser madre e hija de comercial de margarina. Pero pasamos a ser 2 mujeres adultas, con heridas y afectos reales. A veces ella venía a visitarme. Otras veces, intercambiábamos mensajes cortos y respetuosos. Descubrimos que la intimidad también puede renacer despacio, sin necesidad de grandiosidades. Ella volvió a hacer yoga, me trajo un libro de regalo, empezó a llevar a las hijas a mis talleres. Un día me dijo: si hubiera escuchado antes, habría aprendido a ser más mujer antes de intentar ser jefa. Y yo respondí: si hubiera hablado antes, quizá ustedes lo habrían entendido antes. Pero allí no era lugar para la culpa. Era lugar para el renacimiento.
Con el tiempo vi que hasta los vacíos tienen función. Crean espacio para lo nuevo, para lo que hace sentido ahora. Y en esa nueva fase de la vida, eso era lo que buscaba, sentido. Empecé a caminar más despacio. Por las calles, a prestar atención al sonido de los pájaros, a recordar nombres de plantas olvidadas. La vida me parecía más rica ahora, sin la obligación de demostrar nada a nadie. Ya no necesitaba ser la mejor. Solo necesitaba estar entera. Entera conmigo, con quien quisiera caminar a mi lado, y con lo que aún estaba por venir. Una noche, mientras organizaba mis cuadernos antiguos, encontré una anotación que hice hace muchos años, en una hoja suelta, medio amarillenta. Estaba escrita con prisa, probablemente un día de agotamiento. Decía, no puedo olvidarme de mí. Leí aquello como quien recibe un recado del pasado. Como si la Isabel de 30 años atrás hubiera dejado un recordatorio para la de ahora. Y, por más doloroso que haya sido el camino, me di cuenta de que, al final, lo logré. No me olvidé de mí. Solo tardé en volver. Poco a poco, mi casa se convirtió en un punto de encuentro. No solo para las mujeres del vecindario, sino también para mí misma. Allí, entre las plantas de la terraza y los frascos llenos de semillas y esencias, reencontré mi identidad. Monté un pequeño taller improvisado en la habitación que antes era solo de visitas. Un mostrador de madera, estanterías con utensilios simples y una radio antigua que toca boleros los domingos. Volví a producir, pero ahora sin plazo, sin demanda, sin catálogo. Solo por placer. Algunas amigas decían que debía volver al mercado. Yo sonreía. El mercado ya no era mi lugar. Mi lugar era donde pudiera respirar. Las hijas de Tomás empezaron a frecuentar la casa con más regularidad. Se encantaban con todo. Abuela, este jabón huele a flor, decía la menor, con las manos llenas de espuma. Yo reía, recordando a mis propios hijos corriendo entre los frascos y los moldes, tantos años atrás. Era como si la vida me devolviera, con delicadeza, la parte buena de la maternidad. La parte lúdica, libre de exigencias. Un día, la mayor me preguntó, ¿por qué ya no trabajas más en la empresa? Pensé en todas las respuestas posibles, pero elegí la más verdadera, porque a veces, uno necesita despedirse de lo que ama, para seguir amándose. Esa frase me acompañó durante días. Resonaba en mi pecho mientras regaba las plantas, lavaba los platos, escuchaba a los pájaros. Tal vez esa sea la gran lección de todo. Nos entregamos tanto, nos anulamos tanto, que olvidamos que también tenemos un límite. Y cuando cruzamos ese límite en nombre de los demás, por más nobles que sean los motivos, algo dentro de nosotros comienza a secarse. Y solo cuando reconocí eso, cuando dejé de implorar espacio en la vida que yo misma creé, fue que empecé a florecer de nuevo. A veces, aún recibo correos de la empresa. Comunicados fríos, con gráficos, actas de reuniones, cambios en el organigrama. Los leo con el mismo interés con que se hojea una revista vieja en una sala de espera. Aquello ya no me toca. No me hiere, ni me enorgullece. Es solo un capítulo cerrado. Y yo sigo en otro. Uno donde puedo sentarme en la terraza, con mi té de hibisco, escribir cartas que nunca envío y ser feliz de una manera que antes ni sabía que era posible. De una forma tranquila, pero llena de presencia. De una forma simple, pero profundamente mía. En mi cumpleaños número 68 decidí no hacer fiesta. Solo preparé un almuerzo sencillo e invité a quien quisiera estar, sin obligación, sin formalidad. Vinieron algunas vecinas, las mujeres del grupo, Tomás con las niñas y, para mi sorpresa, también Marina. Trajo flores del campo, envueltas en un periódico viejo, y un pastel de maíz que ella misma hizo. Se sentó a mi lado como si nunca se hubiera ido. Hablamos poco, pero fue uno de los días más dulces de mi vida. Yo miraba alrededor y veía rostros sinceros. Gente que se quedó incluso después de la tormenta. Gente que no quería mi nombre, mi cargo o mi aprobación, solo mi compañía. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina lavando los platos, como antes. La diferencia es que, ahora, lo hacía en paz. Puse un disco de Mercedes Sosa, abrí un vino tinto barato y me senté a la mesa con mi cuaderno de anotaciones. Escribí, no tengo todo lo que soñé, pero tengo todo lo que importa. Y percibí que, al final, quizás el secreto de la vida sea ese, saber qué importa. Porque no todo final feliz está hecho de aplausos y audiencia. A veces, llega en un silencio bonito, con olor a comida casera y sonido de loza al enjuagarse. Con el paso del tiempo, algunas personas que me vieron, y en la cima, pasaron a tratarme como si hubiera desaparecido. Isabel, podrías volver, ¿sabes? La empresa te necesita. Agradezco, pero rechazo. Porque no se trata de orgullo. Se trata de coherencia.
Volver a donde me arrancaron sin escuchar mi voz sería como traicionarme. Y ya no acepto callar mi historia para encajar en el guión de los otros. Hoy, mi compromiso es con la verdad. Con mi verdad. Y esa verdad dice que hay cosas que, si no nos retiramos, terminan devorándonos por dentro. Algunas mañanas todavía sueño con la fábrica. Despierto con olor a lavanda impregnado en la nariz. Pero en lugar de sentir falta, siento gratitud. Porque todo lo que viví allí me trajo hasta aquí. Hasta esta mujer que escribe con calma, que planta albahaca con las nietas, que enseña a otras mujeres a reconectarse consigo mismas. Ya no soy la fundadora de Esencia Rojas. Soy solo Isabel. Y ser solo Isabel ha sido mi mayor conquista. Recientemente recibí una carta de Rodrigo. Escrita a mano, lo que ya fue un choque. Decía que estaba haciendo un curso de autoconocimiento, que venía repensando todo, la forma en que fue criado, cómo lideró, cómo trató conmigo. Decía que siempre me admiró, pero que la admiración se volvió exigencia. Y que, en el fondo, no supo lidiar con el hecho de que yo seguía siendo fuerte, incluso cuando él quería verme débil. Leí la carta 3 veces. Lloré la tercera. No de tristeza, sino de un alivio que ni sabía que necesitaba sentir. No respondí. Aún no a veces, la respuesta es el tiempo. Tuve ganas de mostrar aquella carta a Eloísa, mi amiga, la que también fue apartada por los hijos. Pero me contuve. Porque entendí que cada una vive su historia a su ritmo. Y porque, en el fondo, aquello era entre mí y el silencio que llevé tantos años. Guardé la carta en el cuaderno negro donde anoto decisiones definitivas. Junto a ella, escribí una frase corta: él está intentando. Eso ya es mucho. Tal vez algún día volvamos a vernos. Tal vez no. Pero ya no cargo la pena. Lo que queda ahora es memoria. Y la memoria, cuando ya no duele, se vuelve sabiduría. En las cuartas esencia, siempre hay alguien que me pregunta qué haría diferente si pudiera volver en el tiempo. Mi respuesta es siempre la misma: me habría escuchado antes. Me habría elegido antes. Porque el mayor error no fue confiar en mis hijos, fue desconfiar de mi intuición. Mi cuerpo gritaba que algo estaba mal. Mi corazón imploraba atención. Pero yo creía que el amor bastaba. Hoy sé, amor sin escucha se vuelve culpa. Amor sin presencia se vuelve peso. Y ninguna madre, por más fuerte que sea, puede cargar todo sola toda la vida. También me preguntan si me arrepiento de no haber luchado por mantener el control de la empresa. Y la respuesta es, no. Porque luché, solo que de otra manera. No luché por quedarme donde no me querían. Luché por salir de pie. Luché por mantener mi esencia intacta. Y esa fue, sin duda, la batalla más difícil y más digna que enfrenté. Hoy, cuando cierro los ojos, no me veo detrás de una mesa de reunión. Me veo cosechando romero, sonriendo con mis nietas, enseñando a una joven a hacer jabón. Y así quiero ser recordada. No por la empresa que construí, sino por la mujer que me volví cuando todo se derrumbó. Otro día, caminando por el centro de la ciudad, pasé frente a una de las antiguas tiendas de Esencia Rojas. El escaparate estaba diferente, más moderno, más frío. No reconocí los productos. El olor que salía de allí ya no me decía nada. Por un segundo sentí un nudo en el pecho. Pero fue rápido. Porque entendí que aquello ya no era mío. Y está bien. A veces, las cosas que creamos siguen caminos que no habríamos elegido. Y eso no disminuye lo que fueron. Ni lo que fuimos mientras las construíamos. Solo significa que seguimos en direcciones distintas. Como debe ser. De vuelta a casa, me senté en la plaza y abrí mi cuaderno azul, ese de reflexiones sueltas. Escribí: aquello que me quitaron nunca fue lo que me definía. Lo que me define es lo que nadie puede quitar, mi capacidad de recomenzar. Y lo cerré con una tranquilidad nueva. No esa calma fingida de quien traga penas, sino la paz genuina de quien vive con verdad. Cuando llegué a casa, mis nietas me esperaban en la terraza con un pote de pintura y flores del jardín. ¿Pintamos jabones hoy, abuela? Y dije que sí. Porque, en el fondo, era eso lo que quería, colorear los días con lo que realmente importa. He recibido invitaciones para contar mi historia en podcast, canales de mujeres, eventos de emprendimiento. Maduro. Y acepto solo los que tienen sentido. Porque hoy elijo. Y eso, para mí, es el verdadero éxito. No la agenda llena. No los títulos. Sino la libertad de decir sí y no con tranquilidad. De no necesitar probar nada a nadie. Y de vivir una vida que me haga sentido, aunque parezca demasiado simple para otros. Ya viví demasiado intentando impresionar. Ahora, solo quiero encontrarme, y, si es posible, inspirar a quien todavía se haya olvidado de sí. Hay días que aún duelen. Hay días en que me
Sorprendo recordando detalles que preferiría olvidar. Pero ahora dejo que vengan. Ya no huyo del dolor. Porque me enseñó más que cualquier éxito. Me enseñó a mirarme con más cariño, a no mendigar afecto, a no aceptar menos de lo que merezco. Si mis hijos algún día entienden eso, genial. Si no, al menos una de nosotras lo aprendió. Y esa una soy yo. Y ya es suficiente. Otro hábito que adquirí fue escribir cartas que nunca envío. Tengo una cajita en el armario con decenas de ellas. Una para cada hijo. Otras para mí misma. Algunas escritas en días de rabia, otras en mañanas de nostalgia. Escribo para entender, para limpiar el corazón. Y, principalmente, para no dejar que las palabras mueran atragantadas. Porque aprendí que tragarlo todo nos enferma. Y cuando no nos escuchan, necesitamos escucharnos. Y esos son esas cartas, mi forma de oírme. Un modo de no olvidar a la mujer que vive dentro de la madre, de la fundadora, de la fuerte. A veces, las niñas, mis nietas, me piden que cuente esa historia del principio de los jabones. Y la cuento. Hablo de la estufa vieja, de las ollas grandes, del olor a lavanda inundando la cocina. Hablo de las primeras ferias, del miedo, de la fe. Ellas me escuchan con los ojos abiertos, como si fuera un cuento de hadas. Y, en el fondo, lo es. Porque los cuentos de hadas también tienen bruja, caída, traición. Pero terminan con la protagonista liberándose. Y yo me liberé. Esa es la parte que repito, y al final, la abuela eligió ser feliz. Siempre se ríen. Y yo río con ellas. Porque es verdad. Otro día, Tomás me dijo, si hubiéramos escuchado más, habría dolido menos. No respondí en el momento. Pero me quedé pensando. Sí, habría dolido menos. Pero tal vez el dolor fuera necesario. Para abrir los ojos, para limpiar los excesos, para derribar las certezas que nos cegaban. A veces, solo en la ruptura entendemos el valor de la presencia. Y a veces, solo el vacío enseña dónde vive el verdadero afecto. ¿Y si todo esto sirvió para qué? Mis hijos se miraran con más humanidad, entonces no fue en vano. Hoy, a los 68 años, puedo decir que me siento entera. No perfecta, no inmune al dolor, no libre de ausencias. Pero entera. Miro al pasado con respeto, al presente con presencia y al futuro con curiosidad. Tengo planes simples: plantar más hierbas, escribir más cartas, quizá adoptar un perro. Enseñar a más mujeres a hacer jabones. Enseñar a mis nietas a amarse antes que nada. Y, sobre todo, seguir eligiéndome. Porque, al final, la mayor herencia que dejo, a hijos, nietas o a quien cruce mi camino, es esta: el coraje de no olvidarse. Días atrás me senté en el suelo de la terraza, junto a las macetas de ruda y romero, y empecé a organizar los cuadernos que llené a lo largo de la vida. Uno de ellos, más antiguo, tenía la tapa Burdeos descolorida. Dentro encontré una frase garabateada entre cuentas del mercado y listas de producción: si un día desaparezco de aquí, quiero que sepan que fue por amor. Por amor a mí. Me quedé mirando aquello con un nudo en la garganta. Esa frase parecía un aviso del pasado. Y ahora, tenía todo el sentido. No desaparecí. Me retiré. Para reencontrarme. Y eso nunca fue huida. Fue valentía. Recibo muchos relatos de mujeres que pasaron por algo parecido. Madres dejadas de lado, abuelas ignoradas, fundadoras borradas. Todas traen en la voz un cansancio que reconozco. Y siempre que puedo, digo lo mismo: tú aún eres tú. Incluso si te quitan todo, sigues siendo. Porque nos enseñaron a medir nuestro valor por cuánto somos útiles. Pero la verdad es que valemos incluso cuando ya no servimos a los planes de otros. Y esa conciencia, cuando llega, lo cambia todo. Nos vuelve libres. Y enteras. Hoy, ya no cargo la culpa de haber sido firme. Ni el miedo de haber sido olvidada. Porque quien me conoce de verdad, y quien me respeta, sabe que no hice lo que hice por venganza. Lo hice por respeto. Por límite. Por amor propio. Fue mi manera de decir basta sin gritar. De salir sin dar un portazo. Demostrar que madre también es mujer. Que fundadora también siente. Que nadie, por más que ame, está obligado a apagarse para mantener la armonía de quien no escucha. Si algún día mis hijos quieren saber dónde fue que se equivocaron, les diré con serenidad: se equivocaron cuando dejaron de verme como persona. Y, principalmente, se equivocaron cuando creyeron que yo aceptaría eso. Porque me criaron fuerte, pero olvidaron que la fuerza también sabe partir. Y partió. Y ahora, desde lejos, sigo deseándoles lo mejor. Pero sin renunciar a mí. Nunca más. Entonces, si llegaste hasta aquí leyendo esto y pasaste por algo parecido, sé que no estás sola. No es ingratitud querer paz.
No es egoísmo querer respeto. Y no es debilidad irse. A veces, el gesto más fuerte que una mujer puede tener es levantarse de la mesa, incluso con el corazón partido, y elegir no ser más servida como postre en el plato de nadie. Esa fue mi elección. Y hoy, sentada en esta terraza con olor a anís, puedo decirte con toda certeza, fue la mejor que tomé. Si te quedaste hasta aquí, gracias. De verdad. Contar esta historia fue como abrir una herida ya cicatrizada y mostrar la marca que quedó, no para causar dolor, sino para recordar que sobrevivimos. Y a veces, sobrevivimos más fuertes. Más enteros. Quizá tú también hayas sentido que perdiste el lugar dentro de tu propia casa. Quizá tragaste silencios, intentaste mantenerte cerca, aun siendo apartado poco a poco. Si es tu caso, cuéntame. Quiero escucharte. A veces, desahogarse con quien entiende ya es un primer paso para reconstruirse. Si esta historia tuvo sentido para ti, compártela con alguien que necesite oírla. Alguien que esté pasando por algo parecido y necesite recordar que salir de escena también puede ser un acto de amor. Amor propio. Y si quieres acompañar más historias reales, de gente común que encontró valentía incluso en las pérdidas, quédate por aquí. La vida tiene muchas voces, y cada vez que escuchamos con el corazón, algo dentro de nosotros también cambia.